¿Por qué involucrar un equipo de riesgos desde el inicio de un proceso competitivo? El tema del cambio climático, que cada vez se está poniendo más crítico, o sea, ya no se puede hablar de que es algo que unos científicos en alguna otra parte del mundo están hablando, sino ya lo vemos cada día. Según estadísticas, el índice de accidentes ha sido 0.64 y es el segundo más bajo que se ha obtenido desde el año 2000. El uso de la inteligencia artificial, pero para la toma de decisiones, ¿no? Y cómo si las empresas no empiezan a hacer ese cambio, ¿no? De hacer data analytics y todas estas cosas, se van a ir quedando un paso atrás. Te falta un permiso, es un riesgo, Claro. ¿no? Sí. O si tienes algún inconveniente dentro del incumplimiento, por ejemplo, de tu política SHE, también es un riesgo, Exacto. ¿no? Tienen que estar vinculadas, ¿no? Y qué bueno que, digamos, dentro de tu estructura funcione así. Así es. ¿No? La gestión de riesgos se ha vuelto una ventaja estratégica para las empresas. Es una actividad que realmente se ha vuelto en el tiempo muy importante. Ha pasado de lo operativo a lo estratégico y definitivamente es una actividad integradora que busca hacer que todas las áreas en una organización estén estrechamente vinculadas. Es por eso que hemos creído conveniente en este podcast tener un episodio en el cual se hable de la correcta gestión de los riesgos y para ello hemos invitado a un especialista en el tema, a una persona que tiene más de 20 años trabajando en este tema, en medio ambiente, permisos y áreas afines, y que particularmente tengo el gusto de conocer desde hace como 15 años. Así que le damos la bienvenida a Chantal Morer. Chantal, nos da mucho gusto de verdad que estés acá en el programa y que podamos tener la oportunidad de conversar justamente este tema que hemos visto que es muy relevante para las organizaciones, que es el tema de cómo gestionar los riesgos y su relación con cadena de suministro, ¿no? Entonces, bienvenida Chantal a este espacio y nuevamente muchas gracias de verdad por acceder a esta invitación. Gracias, Manuel. Súper contenta de la invitación y poder compartir mis experiencias y aportar un granito de arena a la experiencia en cadena de suministros y especialmente en gestión de riesgos, que es lo que nos convoca a este podcast. Perfecto, muchas gracias. Vayamos entonces a lo primero, ¿no? Eh, Gestión de riesgos. ¿Por qué es importante gestionar los riesgos, no? Tienen que haber definitivamente algunas razones y cómo esto ha ido definitivamente evolucionando en el tiempo. De repente nos puedes contar un poquito cómo ha sido la evolución de la gestión de los riesgos, ¿no? Y cuáles son los factores clave que tenemos que considerar. Sí, claro. O sea, en realidad la gestión de riesgos hace ya algunos años ha ido evolucionando poco a poco, igual que la industria minera y en general las industrias extractivas han ido evolucionando desde una mirada más reactiva hacia una mirada hoy ya más estratégica. Hace algunos años la gestión de riesgos se daba principalmente cuando ya ocurría la crisis y una vez que ya estuvo la crisis, implementábamos ciertas acciones para mitigarlas, pero no había una visión de prevención. Entonces, esto ha ido cambiando con el tiempo porque realmente si nosotros tenemos una mirada más a la prevención, lo que buscamos es tener controles para que justamente estos peligros que se pueden materializar, ¿no es cierto?, no ocurran. Entonces, eso ha sido un poco la evolución en la industria extractiva. Y también lo que está cambiando hoy día también es de la mirada muy operacional, que es el enfoque más a lo que es seguridad, riesgos operacionales, a un tema más estratégico, donde ya no vemos solamente, tenemos una mirada muy en el foco de la actividad diaria, sino una mirada más macro de lo que se nos puede venir, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con el COVID, que fue algo que nadie nunca pensó. Entonces ahora, además de los riesgos estratégicos, estamos hablando de riesgos emergentes, cosas que no veíamos venir y que de pronto vinieron. Entonces, creo que es bastante importante ver esta evolución. Pasa con todo, o sea, normalmente desde que uno nace y empieza a caminar, aprendes
con el golpe, digamos, ¿no? Pero digamos que hay controles y maneras de que hacer ese proceso no sea tan duro. Y la gestión de riesgo justamente nos ayuda a eso, a poder prevenir y a poder tener controles, que es lo principal, y finalmente una mirada estratégica para que permitamos la continuidad del negocio, que creo que finalmente es lo que todos queremos. Y finalmente eso viene a ser un factor clave, ¿no? O sea, mirar a la gestión de riesgos como digamos, algo estratégico, ¿no? Algo estratégico, una mirada estratégica que abarque toda la organización, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Y cuáles crees tú que son, digamos, los riesgos críticos, ¿no? En que se deben considerar, ¿no? Para poder hacer una adecuada evaluación. Claro, es que en el tema de riesgos creo que tenemos que tener una mirada a diferentes niveles, ¿no? O sea, normalmente cuando tú estás en una empresa o en alguna corporación, tienes diferentes niveles de riesgo dependiendo de los diferentes niveles de trabajo. Entonces si estás en una corporación, por ejemplo, tienes unos riesgos estratégicos macro que vienen de la casa matriz, digamos. Luego tienes los riesgos estratégicos que aplican al país donde estás operando y finalmente los riesgos operacionales de proyectos funcionales que ya aplican, digamos, a la actividad que ya cada área va realizando, ¿no? Entonces, si pensamos un poco en la industria minera, ¿no? Algunos riesgos operacionales críticos son los temas de incidentes fatales, ¿no? En minería, el tema de presas de relaves, eh, otros temas como incendios, algunos riesgos que son como comunes en la industria. Si ya nos vamos a un enfoque un poco más estratégico, tenemos que ampliar nuestra mirada, ¿no? Entonces tenemos que ver qué pasa con nuestras cadenas de suministro, qué pasa cuando hay disrupciones, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema del tema medioambiental? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Cómo me afecta? ¿No? Entonces hay un montón de tendencias que tenemos que ir viendo para ver cómo esto nos lleva a mirar los riesgos. Otro riesgo que se nos viene también, que es un riesgo y una oportunidad, es el tema de la digitalización, el uso de la inteligencia artificial, cómo esto ayuda, pero también puede traer otras consecuencias. Entonces tenemos que tener una mirada un poco más global y finalmente también hablando un poco de permisos, que es otro tema que yo veo bastante de cerca, es el tema de la licencia para operar, ¿no? Que antes, hace algunos años, ni siquiera se pensaba y de pronto fue escalando peldaños, digamos, en el top 5 de riesgos hacia estar hacia arriba, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que considerar y creo que en el tema de riesgos tenemos que ver la realidad de cada empresa, cada corporación, como para poder definir cuáles para mí, ¿no? Como empresa son mis riesgos, tanto estratégicos como operacionales, porque va a depender mucho de la actividad. Perfecto. Hablando un poquito sobre supply chain, ¿qué factores críticos pueden existir, digamos, en la gestión de riesgo de supply chain? ¿Cuáles crees tú que se deben considerar? A ver, en supply chain creo que es un tema bien amplio y macro y tenemos que verlo desde de diferentes miradas, ¿no? Desde, por ejemplo, desde el abastecimiento de los materiales para crear, por ejemplo, si vas a generar un producto, ¿no? Si vas principalmente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que hay guerras en diferentes partes del mundo? Eso podría impactar esa llegada de materiales o una vez que tú ya tienes el material, en la logística, ¿no? Para el transporte de esos materiales a su destino. Entonces, digamos que definitivamente el tema de una disrupción en la cadena de suministro es un riesgo estratégico que creo que casi todas las empresas deberían tenerlo como uno de sus top 5, digamos, en la parte estratégica. En la parte operacional tenemos el factor ya un poco más humano, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de un servicio. Y en el tema de productos va de la mano de lo que ya te comentaba, ¿no? De que yo tengo un proyecto y estoy esperando que mando a fabricar un componente para una planta de procesos, por ejemplo, y pasó la pandemia y me quedé sin producto. Entonces, las empresas tienen que estar cambiando un poco la forma como piensan y ahora me imagino que después de la pandemia hay un montón de empresas, de proveedores que están pensando en tener ciertos inventarios, ¿no? O ver de dónde me abastezco, si se me corta por un lado el suministro, puedo buscar otras alternativas, otros productos suplementarios, no lo sé. Y por el lado operativo,
es la gestión un poco más humana, ¿no? Tenemos un montón de empresas que proveen servicios, digamos, en minería, en petróleo y en bastante de las industrias extractivas. No es tanto el titular el que hace muchos de los trabajos, sino muchas veces uno depende de empresas prestadoras de servicio. Y ahí tenemos que ver también cómo ellos gestionan sus riesgos y que ellos además conozcan nuestros controles y los puedan implementar. O sea, desde, por ejemplo, ¿no? Si vamos a pedir un servicio, tener claridad y comunicar de antemano, cuando estás elaborando los términos de referencia, por ejemplo, del servicio, cuáles son los riesgos a los que ese servicio se expone para que la empresa que venga pueda tener claridad en cuáles son los controles mínimos, por lo menos que debería tener, para que cuando se ejecute el servicio eso ya esté, digamos, clarísimo y no luego de que ya estás, digamos, con el servicio encima, vayas y le digas: "Uy, no, tenías que implementar ese control", y te diga: "Sí, pero esto yo no lo presupuesté porque no lo había visto", ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante importante y creo que la clave y el secreto es hacerlo desde el principio, ¿no? O sea, desde la etapa inicial de que estás concibiendo una actividad o un servicio, si hablamos ya de contratos, no tanto de supply chain como cadenas solamente de abastecimiento, es cómo involucramos esta gestión de riesgos desde el principio, ¿no? Desde que concibimos el servicio, el producto y demás, ¿no? Te comentaba anteriormente, Chantal, el tema de la gestión comercial como actividad de cadena de suministro, los riesgos que puede conllevar el tema de la relación con los proveedores, ¿no? Particularmente considero que es un riesgo crítico porque al estar tú contratando a un tercero que te va a prestar un servicio o te va a proveer un bien, estás delegando una función a otra entidad, ¿no? Y que esa entidad debiera estar alineada con todos los procesos, procedimientos del dueño en este caso, para justamente eh, mitigar o cubrir esos posibles riesgos que puedan existir. Entonces, y ese alineamiento debería llevar a que justamente no ocurran, ¿no? Entonces, definitivamente la adecuada gestión de los proveedores es crítica y creo que se tiene que considerar así y debería estar mapeado dentro del mapa de riesgos, digamos, de por sí la gestión comercial. Porque con el proveedor pueden haber de por sí ya lo que tú mencionabas, disrupciones, ¿no? Por abastecimiento, pueden haber también problemas o el proveedor puede caer de repente en problemas de liquidez, ¿no? Obviamente va a generar problemas de desabastecimiento y de repente problemas financieros también, Y reputacionales, ¿no? reputacionales. Va a parar seguramente la planta de producción por algún repuesto que no esté entregando, etcétera, ¿no? Y ahí es donde vienen las estrategias a raíz justamente de una adecuada gestión de riesgos. Por ejemplo, diversificar proveedores, Así es. buscar de repente alternativas y que esas alternativas te brinden la calidad suficiente y sean una fuente potencial para cubrir ante algún posible desabastecimiento en el tiempo que se necesite tener el material, por ejemplo, ¿no? De por sí, toda la cadena de suministro, en general, sobre todo la etapa de planificación, está bastante asociada al tema de tener o de ser calificada como crítico, ¿no? Porque en el planeamiento, que es la primera parte, se ve todo esto, ¿no? Se ve justamente los problemas que pueden existir y nos puede de repente llevar a pensar a futuro, ¿no? En posibles causas, ¿no? De desabastecimiento principalmente, ¿no? Entonces, definitivamente aquí lo que queremos un poquito conversar o lo que estamos conversando es sobre la relación y que hay, ¿no? Entre, entre una gerencia de riesgos, una gestión de riesgos con con supply chain, ¿no? Y creo que lo estamos viendo la importancia. Chantal, dentro de tu experiencia, ¿nos puedes comentar algún caso de una gestión efectiva, ¿no? De riesgos? Sí. Hablando un poco, si hablamos de proveedores que estábamos conversando, nosotros tuvimos un caso donde justamente tuvimos ciertos problemas cuando hicimos la ejecución de ciertos contratos porque no se habían considerado los controles,
¿no? Para la ejecución del servicio, ¿no? Entonces eso nos llevó a repensar un poquito también como área de riesgos, cómo podíamos mejorar esto, ¿no? O sea, sabíamos que teníamos que tener un involucramiento y lo teníamos, pero estábamos llegando de repente un poquito muy tarde, ¿no? Entonces ahí tuvimos algunas conversaciones con las áreas pertinentes, especialmente el área de supply chain, y con ellos pudimos definir un procedimiento para poder involucrar este tema de la gestión de riesgos desde la concepción del servicio, ¿no? Desde la idea de que alguien tenía de hacer un servicio, nosotros identificábamos cuáles eran los riesgos asociados y principalmente los controles, ¿no? Estas matrices se le compartían dentro de los procesos, por ejemplo, de licitación, para que los proveedores que estaban postulando pudieran identificar, ¿no es cierto?, si eso aplicaba o no aplicaba, y en algunos casos teníamos algunas preguntas y conversaciones de cuándo creíamos nosotros que sí, que no, y qué sé yo. Y finalmente pudimos ordenar eso, ¿no? Y lo que eso hizo fue que finalmente tuviéramos una gestión mucho más ordenada de los riesgos, tener claro todos cuáles eran los controles y luego durante la ejecución del servicio no tener sobrecostos ni ningún problema para la ejecución de esto, ¿no? Eso, por ejemplo, si lo llevamos a un caso práctico en el tema de proveedores. Y en el tema, por ejemplo, de otros casos de servicios, de permisos, de proyectos, yo creo que, y lo mencioné hace un rato, creo que el involucramiento temprano sirve para que el área de gestión de riesgo pueda hacer esas preguntas clave, ¿no? De, ¿qué pasa si, y si nos ponemos en este escenario, ¿no? O sea, ¿y cuál sería la causa? ¿Y cuál es la consecuencia como para poder hacer pensar a las otras áreas y poder identificar estos riesgos desde temprano y, digamos, ponernos algún plan B, plan C, en el caso de que se materialice alguna de las cosas que, digamos, no quisiéramos que pasen, ¿no? Excelente. Qué bueno que has tocado un ejemplo así porque muchas veces la gente, eh, la gente misma de un equipo comercial de repente no tiene muy claro por qué involucrar un equipo de riesgos desde el inicio de un proceso competitivo, ¿no? Y acá vemos el ejemplo de por qué es que se tiene que involucrar a un equipo, ¿no? De riesgos desde que parte la necesidad, ¿no? Entonces es definitivamente importante porque te va definitivamente al final a ayudar a ahorrar costos, pensar en que tengas que hacer un retrabajo nomás, volver a empezar de cero un proceso, justamente por no haber considerado el tema de riesgos, es definitivamente algo que nadie quiere, ¿no? Pero muchas veces también eso está ligado, por ejemplo, también a permisología y cosas así, que ahí no hay marcha atrás, o sea, porque si no se consiguieran también permisos, Así. ¿no? Pues definitivamente tenemos que volver a empezar. ¿Qué herramientas actualmente conoces tú que se vienen usando para hacer una adecuada gestión de riesgos, ¿no? O que ya vienes usando de repente, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, en general en la industria y en general en la gestión de riesgos hay varias herramientas, o sea, tenemos estándares, hay la ISO 31000, también tenemos el COSO ERM, que ve más la parte de riesgos, la gestión de riesgos empresariales, ¿no? Pero en sí, básicamente creo que la gestión de riesgos se basa en algunas capas como de protección, ¿no? Entonces generalmente empieza por una primera capa donde identificas los riesgos, ¿no? Una segunda capa donde ya identificaste tus peligros y riesgos y vas viendo, vas como que profundizando un poquito más, ¿no? Vamos encontrando cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y finalmente lo más importante, cuáles son los controles que yo tengo que implementar para mitigar eso, ¿no? Y luego después de haber identificado los controles, ya pasas a poner algunas herramientas para justamente verificar que esos controles se estén implementando, ¿no? Y finalmente la última capa es la persona, ¿no? O sea, tenemos que crear una cultura de riesgos. En mi caso, por ejemplo, me pasó una anécdota que siempre cuento cuando hablo de riesgos, es mi hijo iba a empezar unas clases de parkour, que es este deporte que hacen como animales. Es un deporte así bien, bien especial, no sé por qué mi hijo decidió hacerlo, pero me gustó porque el día que empezaba la clase la hacían en el parque de mi casa, donde mi hijo había jugado desde que tenía 3 años. O sea, era un lugar conocido para él.
Y cuando llega a la clase el profesor le dices, no, mira, quiero que mires bien dónde estás parado y que me digas por dónde tú crees que te podrías hacer daño. Entonces lo hizo como que parar y reflexionar y decir, mira, acá hay como un desnivel en el jardín, en el parque, y acá me puedo tropezar. Entonces, eso me marcó mucho porque dije, hasta en esas cosas, cómo es importante que uno nunca pierda esa capacidad de como estar atento y alerta a las cosas que pasan en tu entorno. Y por eso hablaba de esa última capa, es la persona, ¿no? Como cada persona, o sea, ya hemos identificado los riesgos, tenemos los controles, tenemos las herramientas, pero ¿qué tanto tengo yo como persona para estar alerta de lo que pasa en mi entorno y poder identificar y hacer una gestión de riesgos más personal, ¿no? Porque en realidad al final, desde que sale de tu casa o hasta dentro de tu casa, por ejemplo, no sé, voy a salir de mi casa, salgo, estoy feliz, no me doy cuenta que está lloviendo, no llevo una chompa, ¿no? Entonces cambian las condiciones, de pronto hay sol, entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Hasta para cruzar la calle. Entonces creo que ese es un tema importante, hay muchas herramientas, pero creo que nunca hay que olvidarnos que la persona también juega un rol bastante importante en la gestión de riesgos. Excelente. La gestión de riesgos está vinculada, eh, y definitivamente es así, a la operatividad, ¿no? En una empresa o en una industria extractiva. Y, y eso se ve reflejado en los niveles, en los índices de seguridad que manejan las organizaciones. Y se ve en el tiempo que estos índices ha ido bajando justamente debido a una política adecuada de control de riesgos a nivel industria, ¿no? El año pasado, 2024, según estadísticas, el índice de accidentes ha sido 0,64 y es el segundo más bajo que se ha obtenido desde el año 2000. Entonces, ahí tenemos una clara tendencia de que una adecuada gestión de riesgos está dando resultados y está dando sus frutos, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que para casi en la industria extractiva principalmente un valor súper importante para todos es el tema de la seguridad. Y las empresas han desarrollado un montón de estándares, ¿no? De muy alto nivel para justamente reducir estos índices que lo que buscan es justamente proteger la vida de las personas, ¿no? Que la gente regrese a sus casas como llegó a trabajar. Y esto lo logran, por un lado, con estos estándares, procedimientos, controles que hemos conversado un poquito. Y también en el caso de Perú en particular, el Perú tiene una legislación a nivel en materia de seguridad muy enfocada al control de riesgo y tiene muchas herramientas bastante robustas para poder hacer este control, ¿no? De riesgos. Chantal, tu puesto es el de, actualmente en Anglo, es el de gerente de permisos, de control de riesgos y de SHE, ¿no es cierto? Eso significa que tienes tres pilares, ¿no? Que deben estar alineados, ¿no? Para que pueda, digamos, seguramente haber un adecuado funcionamiento a nivel organizacional. Pero quisiéramos saber cuál es ese alineamiento, ¿no? Que debe existir entre permisos, entre SHE y entre gestión de riesgos para que pueda haber una gestión correcta con respecto a esos puntos y cuál es la importancia en una organización de que sea así. A ver, creo que yo tengo bastante suerte porque esos tres áreas, o sea, yo justamente mi posición me permite ver todo el tema de gestión de permisos, gestión de riesgos y también todos los sistemas de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Que mencionabas. Sí. Y en realidad es una posición bastante estratégica porque me permite a mí, a mi equipo, poder coordinar con todas las áreas. O sea, nosotros somos un área, digamos, de soporte transversal. Y creo que eso se traduce en una ventaja para nosotros porque nosotros podemos tener una mirada holística de lo que está pasando en toda la organización. Ya sea o por permisos o por riesgos o por sistema de gestión, siempre tenemos que coordinar con todos. Entonces creo que es importante porque nos permite ver qué está pasando y dónde se necesitan hacer las cosas, ¿no?
Y también otro punto importante que es que nos ha permitido involucrarnos desde el principio, porque tú para tener una adecuada gestión de un sistema tienes que atacarlo desde el inicio, ya sea permisos, ya sea riesgos o salud, seguridad y medio ambiente, tienes que estar involucrado desde el principio en el diseño para tú poder justamente ahí introducirte como área, ¿no? Y poder ver que estén todos los controles aplicados a eso. En el caso de permisos, si nosotros no entramos desde el principio, lo más probable es que no podamos conseguir los ¿Qué ha permisos pasado? que ha pasado, ha Claro. pasado. En riesgos igual, o sea, si tú haces una gestión de riesgos después de que ya implementaste todo y no identificaste que tenías que tener controles, también estás en un problema. Igual en el tema de, seguridad, salud y medio ambiente, igual, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que estas áreas, ¿no? Tanto permisos como riesgos o sistema de gestión, que en algunas otras empresas se manejan de manera diferente. Yo tengo la suerte de que lo veo todo en una misma gerencia. Creo que tiene que ser reconocida como una parte, un soporte estratégico para todos y tiene que estar integrada, ¿no? A todo nivel en la organización. Y esa integración definitivamente permite que puedas gestionar a nivel externo del área, ¿no? O sea, digamos, el vínculo con las otras áreas y a nivel interno también dentro de tu propia área, ¿no? Claro. Y lo haces de forma transversal y de esa manera cubres todo, ¿verdad? Y además o sea, una vez que empiezas a ver riesgos, cambias un poco el enfoque con el que haces el trabajo. O sea, en permisos, nosotros hacemos permisos, pero bajo un enfoque de riesgos. Y eso nos permite generar diferentes escenarios y planes B en caso algo no salga como estábamos esperando, ¿no? Entonces, creo que es bien importante crear esta cultura, ¿no? De riesgos en toda la organización porque te permite, creo yo, hacerte las preguntas adecuadas para ponerte en diferentes situaciones a ver, ¿qué pasa si no sale como yo quiero? ¿Qué pasa si lo hago de otra manera, no? Entonces te permite fluir un poco más. Además, por ejemplo, si te falta un permiso, es un riesgo, Claro, ¿no? O sí, si tienes algún inconveniente dentro del incumplimiento, por ejemplo, de tu política de SHE, también, también es un riesgo, exacto. ¿no? Entonces, definitivamente tienen que estar vinculadas, ¿no? Y qué bueno que, digamos, dentro de tu estructura funcione así, Así es. ¿no? Ujú. Excelente. ¿Y cuál crees tú que sea el impacto de no tenerlo así? ¿No? ¿Qué pasaría si, eh, bueno, en tu organización no funcionara así u otra organización no funciona así? O sea, ¿cuál crees tú que es el impacto de no tener este alineamiento entre estas áreas? Bueno, yo creo que lo primero es tener reprocesos, ¿no? No cumplir cronogramas. Por otro lado, sobrecostos. Y el más importante, creo yo, es la pérdida de credibilidad, ¿no? Porque normalmente tú te comprometes a entregar algo, ¿no? Ya sea un proyecto, un servicio, lo que sea. Y si tú no atiendes estos temas desde el arranque y los tienes mapeados y vas viendo cómo va el tema y si en algunos casos tienes que escalar o no, por ejemplo, si hay un permiso que está en riesgo, porque claro, en la parte de gestión de permisos hay muchas cosas que tú puedes controlar, pero hay varios factores que tú no controlas que son externos, ¿no? A la organización. Inestabilidad política, cambios en autoridades, regulaciones y demás. Entonces, digamos que si tú no alertas eso y no estás, tú vas perdiendo credibilidad, porque Claro, tú te comprometes a hacer algo y al final claro, no llegas a cumplirlo, ¿no? claro. La credibilidad ante las autoridades locales, regionales, Sí. ante las entidades del Estado que justamente te dan los permisos, ¿no? Así es. Y finalmente eso repercute en tu reputación como empresa, ¿no? Entonces tiene ahí, es todo un esquema que en realidad el impacto sí es grande, ¿no? O sea, no solamente en tu reputación, sino en que te va a costar más caro, vas a tener que rehacerlo, repensarlo, y tu cronograma finalmente se va extendiendo, extendiendo, y Claro, eso claro, ahí impacta. vemos definitivamente la criticidad desde tener algo bien planificado, ¿no? Así Y es. que no lleve a esto. ¿Cuál crees tú que son las tendencias que se vienen dando en gestión de riesgos en este momento? En realidad hay varias tendencias. Justo estaba el otro día en un panel donde estaban presentando un poco estos cambios que se vienen en el futuro y se hablaba mucho del tema de digitalización, ¿no? El uso de la inteligencia artificial,
pero para la toma de decisiones, ¿no? Y cómo si las empresas no empiezan a hacer ese cambio, ¿no? De hacer data analytics y todas estas cosas, se van a ir quedando un paso atrás, ¿no? El tema del cambio climático, que cada vez se está poniendo más crítico, o sea, ya no se puede hablar de que es algo que unos científicos en alguna otra parte del mundo están hablando, sino ya lo vemos cada día, Claro. ¿no? Con los calores que hay ahorita en Europa, estas olas de calor, olas de frío, de pronto empieza a llover en sitios donde llovía, pero en un día llueve todo lo que llovía en una semana, ¿no? Y te causa un montón de problemas. Temas de disrupciones en las cadenas de abastecimiento, que tienen que ver mucho con guerras y otros temas que pueden estar pasando en el mundo. El tema de incorporar a la naturaleza como parte de tu gestión. Ya no hablamos solo del medio ambiente, sino también de la naturaleza, ¿no? O sea, de que la naturaleza, digamos, tenga una, una posición en la mesa cuando se toman decisiones, ¿no? Entonces creo que hay un montón de cosas que están viniendo, ¿no? Y que no podemos perder de vista en el mundo respecto a cómo tenemos que ir armando nuestras estrategias para hacer frente a esto, ¿no? Y creo que una palabra muy importante es la resiliencia, ¿no? Las empresas que van a poder seguir en el tiempo, ¿no? Son las empresas que se pueden adaptar y que pueden tener esta mirada a futuro, a ver cómo van cambiando algunas cosas y sus estrategias para poder afrontar estos nuevos retos. Perfecto. Definitivamente la relación entre gestión de riesgos y cadena de suministro o supply chain es crítica y es algo que en el tiempo se ha visto de que ha ido creciendo y ha ido mejorando. En tu propia experiencia, ¿cuál crees tú que vendría a ser, digamos, la tendencia clave para esta relación? ¿Qué cosa debería, en todo caso, mejorar, ¿no? Para ir en ese camino, ¿no? Porque obviamente desde el punto nuestro, ¿no? Como especialistas en supply chain, nos interesa tener bien claro el tema de cuál es esta relación, ¿no? Con los riesgos en general. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación y qué, cuál sería, digamos, los siguientes pasos que deberíamos dar dentro de supply chain para colaborar en esta relación? O sea, yo creo que en realidad cuando ejecutamos cualquier actividad, no solamente supply chain, tenemos que hacerlo bajo un enfoque de riesgos. O sea, yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y ya crear una cultura de hago mi trabajo, pero bajo este enfoque, ¿no? Viendo cuáles son mis amenazas, qué cosas pueden impactar. Y creo que eso nos puede ayudar a que nosotros también hagamos diferentes escenarios, ¿no? O sea, ya no demos por sentado que esta es la manera como voy a hacer lo que quería hacer, sino que me tengo que poner en escenarios de qué pasa si pasa A, tengo mi plan A, B, plan B, C y así, ¿no? Entonces, yo creo que nos permite, o sea, una gestión adecuada de riesgos en cualquier actividad que llevemos y especialmente en supply chain, que tiene varios temas que pueden afectar, que no necesariamente están bajo el control del área, es justamente ver cómo me planteo nuevos escenarios, cómo tengo esta cultura de enfoque de riesgos para ver, de hacerme las preguntas correctas para ver qué es lo que puedo hacer mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahora es un poco anticipar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y estar pensando un poco cómo eso puede rearmar mi estrategia y tener también uno la capacidad de adaptación y resiliencia para poder afrontarlo, ¿no? Porque si nos queremos mantener en nuestra posición, no, esto va a ser así y tiene que ser así, estamos yéndonos al fracaso, ¿no? Perfecto. En tu experiencia en el área, ¿tú ves a la industria extractiva líder en el tema de gestión de riesgos? Lo digo porque, o sea, mi particular interés es que esto, digamos, trascienda, ¿no? De la industria extractiva y que realmente la gestión de riesgos se vea a nivel general, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves cómo le está yendo a la industria extractiva en gestión de riesgos y comparándolas con otros sectores? Yo creo que en realidad en las industrias extractivas, como los impactos pueden ser tan grandes, yo creo que sí se ha adoptado desde bajo varios procesos de aprendizaje una gestión
de riesgos, ¿no? Comparativamente con otros sectores, no puedo comparar porque no he estado en otros sectores, pero desde mi experiencia en la industria extractiva, tanto en minería, petróleo y gas y energía, creo que sí hay mucho avance en el tema de gestión de riesgos. Creo que estamos evolucionando a ya no solamente ver los riesgos operacionales, sino también los riesgos estratégicos, los riesgos emergentes, o sea, qué está viniendo. Y hay mucho interés de la alta dirección en tener claridad de esto, ¿no? Y sobre eso también, y comparado con la estrategia en la empresa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos viene y dónde tenemos que poner el foco, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner nuestra atención y tomar algunas decisiones? Claro, perfecto. Lo comentaba también porque, por ejemplo, vemos casos como desfalcos financieros en bancos, ¿no? Entonces, definitivamente son prácticas que de repente, si en una industria se hacen bien, pueden ser tranquilamente aplicables en otra, ¿no? Así es. Perfecto. Para cerrar la entrevista, Chantal, eh, ¿qué recomendaciones te gustaría darle a aquella persona que nos está viendo, que está interesada en poder desarrollarse más o aprender más de gestión de riesgos? ¿Qué consejos tú, en base a tu experiencia, les puedes dar que bastan, ¿no? Yo creo que lo primero es que no vean la gestión de riesgos como un tema de solo metodología, llenar matrices, hacer análisis de bow tie o causa-consecuencia y controles y demás, porque es un área que abarca mucho más, ¿no? O sea, hay temas de riesgos estratégicos emergentes, que es un mundo totalmente diferente y donde tienes que estar bien al tanto de las tendencias y lo que está pasando en el mundo. Entonces, mi recomendación es que sean curiosos, ¿no? Que investiguen, que se hagan las preguntas, correctas, ¿no? O sea, hasta en el día a día, no sé si para solo dedicarse a riesgos o qué sé yo, en lo que hagas, siempre estar pensando: "¿Y qué pasa si?", ¿no? "Si puedo hacer esto diferente". Entonces, creo que en resumen, ser curioso, no pensar que riesgos es una metodología, algo muy aburrido, porque en verdad es bien interesante, es una disciplina que que realmente te hace pensar y realmente te cambia la forma de pensar, ¿no? Te hace ver, tener una mirada mucho más abierta y también el hecho de estar siempre alerta, ¿no? O sea, como que te cambia ese chip de tomar las cosas por sentado, sino estar siempre buscando, oye, ¿qué puede haber nuevo? ¿Qué puede pasar? ¿No? Entonces te hace tener esta capacidad de estar alerta que creo que es bastante interesante y motivadora, ¿no? Para cualquier profesional que quiera meterse en este mundo de riesgos. Claro, aparte no ves las cosas como islas, ¿no? Claro. De repente lo que sucede en un área o lo que hace un área le puede afectar a la otra. Claro. Entonces, definitivamente es un tema que si uno entra a riesgos, va a tener una mirada general, un panorama general de todo lo que pasa en una organización, que es definitivamente lo que tú estás haciendo en este momento, ¿no? Ok. Y creo que cualquier profesional joven que quiera ingresar a este mundo, qué mejor que poder tener una visión general de cómo funciona un negocio, ¿no? Y creemos que la gestión de riesgos te brinda esa oportunidad, te abre las puertas para que puedas entender y conocer más de esto, ¿no? Chantal, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un placer de verdad que hayas podido compartir este espacio con nosotros y, y de verdad que esperamos que se pueda dar otra oportunidad para hablar de repente de un tema un poquito más específico, pero en general muchísimas gracias y bueno, les decimos a todas las personas que están conectadas que por favor no se olviden de darnos su like, ¿no? De compartir, acceder a las redes sociales y vernos en los canales de YouTube y etiquetarnos y que será pues hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Chantal, Gracias, nuevamente, Manuel. ya, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.